Un saludo a todos ustedes, queridos amigos. Los estoy invitando a ver el módulo 12 de mi curso de creatividad, que en total está compuesto por 17 módulos. Lo estoy ofreciendo por este canal. Muy invitados a todas aquellas personas que ustedes puedan pensar que les puede interesar este tema. Muy invitados están. En este módulo vamos a ver el funcionamiento creativo del sistema nervioso desde el punto de vista de los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales tienen que ver con la parte física, la parte estructural de nuestro sistema nervioso, y también tienen que ver con la parte de funcionamiento práctico de nuestro sistema nervioso. Y esta estructura tan interesante que tenemos la podemos aprovechar para la creatividad, como voy a explicarles en detalle en esta parte 1 de mi visión sobre el funcionamiento creativo del sistema nervioso. Se trata de algo supremamente aplicable, por eso hablamos de que este es un curso de creatividad para la práctica. Está diseñado para todo tipo de personas, no únicamente para ingenieros, mis colegas, sino para todo tipo de personas, así que están muy invitados. En esta parte del curso voy a trabajar extensamente mi libro, La enseñanza y el aprendizaje de la creatividad. Este es un libro que se puede conseguir en Amazon, o también es un libro que yo les puedo vender porque tengo algunos ejemplares del mismo. Así que muy invitados a profundizar a través de este libro. Este módulo 12, que como les he explicado tiene que ver con el funcionamiento creativo del sistema nervioso, es un módulo en el cual vamos a ver posibilidades a partir de los hemisferios cerebrales. Bueno, queridos asistentes a nuestro curso de creatividad, ya hemos gastado buen tiempo a ver los modos de contacto con la inteligencia creativa. Ahora vamos a trabajar aspectos ya de la realidad un poco más, de la realidad creativa. En todo lo que tiene que ver con la creatividad, el sistema nervioso es muy importante, porque digamos el sistema nervioso es la herramienta que tenemos nosotros para trabajar. Este sistema nervioso es realmente maravilloso. Nosotros somos el producto de millones de años de evolución, donde el sistema nervioso se ha ido desarrollando, ha ido estableciendo sus patrones, sus interconexiones físicas, fisiológicas, físico-químicas, eléctricas, electrónicas, de lógica. Y esto genéticamente se ha ido codificando, y entonces nosotros recibimos como regalo códigos supremamente sofisticados, que son los códigos de nuestro sistema nervioso. Y con eso es que vamos a trabajar la creatividad. Entonces, desde el punto de vista de la creatividad, es muy importante explorar cómo nuestro sistema nervioso nos puede apoyar el trabajo creativo. Y vamos a explorar un poquito eso desde un punto de vista que es tanto real como simbólico. Físicamente, nuestro sistema nervioso físicamente está formado por unos hemisferios. O sea, si uno mirara el cerebro como manifestación física del sistema nervioso, que no es el cerebro, porque el sistema nervioso se riega por todo el cuerpo y podríamos decir que se riega por todo el universo, si empezamos a pensar que somos el producto de conexiones que hay por toda parte, entre ellas las del sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso propio de nosotros. Entonces, nuestro cerebro, como digamos una manifestación práctica de lo que es el sistema nervioso, está dividido en dos partes, que lo llamamos el hemisferio. Cada una de ellas se llama hemisferio. Entonces tenemos el hemisferio izquierdo y tenemos el hemisferio derecho. Esta división física, evidente para el que abra la cabeza y mira el cerebro, tiene otros significados, además del significado físico. Nos podríamos preguntar por qué está dividido eso así.
y también porque nosotros tenemos parte izquierda y parte derecha, porque tenemos mano izquierda, mano derecha, dos orificios en la nariz, dos oídos, dos piernas. Todo eso tiene que ver con una realidad práctica, cerebral, que es un lado izquierdo y un lado derecho en la vida, que se apoyan mutuamente, los dos lados se apoyan mutuamente. Los dos lados del cerebro también se pueden apoyar mutuamente y se apoyan, no tenemos que diseñar nada, así es, eso está conectado todo. Pero desde el punto de vista de la creatividad, se han ido estableciendo unas formas de ver la conexión cerebral y los hemisferios que toca lo simbólico, o sea, la representatividad, pero también toca lo práctico, porque esa representatividad obedece a una situación real fisiológica. Y es que nosotros tenemos en la parte izquierda ciertas características y en la parte derecha otras características, que no es que no puedan ser intercambiables. Si uno le quitaran el hemisferio derecho, todavía podría funcionar con el hemisferio izquierdo, porque muchas cuestiones que aparentemente son del hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo es capaz de asumirlas en caso de falta, y lo contrario. O sea que no tenemos una separación radical entre los dos lados del cerebro. Todo eso está interconectado y se puede reemplazar. Pero efectivamente hay partes donde las cuales el cerebro derecho está más especializado y otras partes que está más especializado el cerebro izquierdo. Y por simbología, por analogía, por representatividad, vamos a utilizar esa imagen para meternos en el cuento del funcionamiento cerebral en dos aspectos, que esos sí son claros, más claros que hemisferio derecho y hemisferio izquierdo son esos funcionamientos y los podemos relacionar. Entonces vamos a establecer tres relaciones: izquierdo y derecho, primera relación; segunda, cuerpo, que lo vamos a relacionar con uno de los dos hemisferios; y mente, lo vamos a relacionar con el otro hemisferio. Y vamos a relacionar también femenino y masculino. Entonces vamos a ver esas tres representaciones: hemisferio izquierdo y derecho, mente y cuerpo, femenino y masculino. Y esto nos permite entender una serie de categorías de comportamiento que, si las podemos explorar con inteligencia, con deliberación, digamos con avispamiento, entonces somos capaces de entender ciertos funcionamientos cerebrales, ciertos funcionamientos prácticos, y eso nos puede ayudar en la vida. Y de eso se trata esta charla que les voy a dar. Entonces, primero vamos a ver aspectos. Aspectos son elementos que consideramos. Y en cada aspecto, en cada elemento, vamos a ver dos opciones, que las vamos a llamar la opción de la mente, o sea, del hemisferio izquierdo, o la opción femenina, es la opción masculina. Y vamos a ver la opción del lado derecho, que es la opción del cuerpo, y vamos a decir que es la opción femenina. Entonces tenemos en un lado izquierdo, masculino, la mente. En el lado opuesto tenemos derecho, femenino, el cuerpo. Y vamos a ver aspectos. Entonces empecemos por el primer aspecto. El primer aspecto tiene que ver con lo que domina, lo que domina. Hay un elemento de comando en nosotros. Y el comando puede ser de tipo mental o de tipo corporal. Los dos comandos existen. Hay funciones nuestras que están muy comandadas por la mente y hay funciones que están muy comandadas por el cuerpo. Por ejemplo, la digestión. Mucho comando del cuerpo porque tiene que ver con elementos fisiológicos, con productos químicos, tiene que ver con movimientos, todo muy corporal. Pero no hay que desconocer que la digestión también tiene que ver con la mente. Es cómo programo yo las comidas, cómo me siento al comer, cómo saboreo los alimentos y cómo intuyo el impacto de los alimentos. Entonces hay aspectos de comando mental, pero hay aspectos masivos de comando corporal en la digestión. Pensar, que es otra actividad,
tiene mucho que ver con la mente. Mucho comando mental en la mente al pensar. Menos comando corporal. Pero entonces no está el cuerpo metido en pensar. Claro que sí. Todo el funcionamiento de la fisiología, las neuronas, los bioquímicos que están interactuando al pensar, todo eso es del cuerpo. Entonces las dos están ahí. Pero vamos a hacer énfasis. Entonces, uno puede enfocar el dominio de la mente o el dominio del cuerpo. Y puede tomar el dominio desde lo que nosotros consideramos que es la mente, que es la parte consciente. Entonces se llama el dominio consciente, donde yo me doy cuenta, estoy despierto sobre el tema. Pero también hay un dominio inconsciente, donde yo realmente no sé qué es lo que está pasando, pero está ejerciendo su dominio. Todas las funciones autonómicas del cuerpo están bajo el aspecto inconsciente. Yo no intervengo en eso, yo no estoy controlando el hígado, no estoy controlando los riñones. Son mecanismos automáticos que están sucediendo afortunadamente en todo momento con muy buena eficiencia, de los cuales yo tengo muy poca conciencia despierta. Hay una conciencia inconsciente ahí, que es el inconsciente, pero yo como conciencia despierta poco sé de eso. En cambio, cuando yo estoy, dijéramos, escribiendo, organizando una frase, es muy del consciente. Cuando estoy dando un discurso, es muy del consciente, pero lo acompaño de aspectos inconscientes. Entonces, aceptemos que hay dos formas de dominio, como hay dos formas de percepción, que es la percepción tipo mente y la percepción tipo cuerpo. Entonces, en la percepción tipo mente o masculina, yo lo que percibo es a través de los órganos de los sentidos, que son los sistemas mentales de percepción, que son todas las ramificaciones que van a los elementos sensores del cuerpo que me dan información sobre la vista, sobre el tacto, sobre el oído, sobre el olfato, sobre el gusto. Y también las percepciones de tipo mental que tengo con los pensamientos, que es la forma en que yo percibo lo que la gente dice, lo que la gente piensa, lo que la gente opina, y yo puedo expresar mis percepciones explicando los pensamientos, dando frases. Esa es la forma del hemisferio izquierdo de percibir, es la forma de la mente de percibir y es la forma, digamos, masculina de percibir. Pero también está la forma corporal de percibir, la forma femenina de percibir y también la forma derecha de percibir. Y ahí lo que utilizamos son dos palabritas para guiarnos ahí, que son la palabra sentir y la palabra intuir. Sentimiento, sentir, intuición. Sentir es una forma especializada de percibir que tiene mucho que ver con el cuerpo. En la forma especializada de percibir que se llama sentir, yo utilizo la empatía para observar. No soy tan objetivo, no me paro aquí a mirar el objeto allá, sino que yo me meto en el objeto y experimento lo que experimenta el objeto. Y la experimentación es muy corporal, muy de lo que el cuerpo es capaz de captar. Entonces yo puedo sentir una piedra y para ello me convierto en una piedra y experimento lo que experimenta la piedra. Si la piedra está quieta, yo me siento quieto. Si la piedra está dura, yo me siento duro. Si la piedra no habla, yo no hablo. Porque me estoy haciendo imaginativamente a la idea de que yo soy una piedra. Entonces experimento lo que experimenta la piedra. Entonces ahí tengo unas percepciones distintas a las percepciones de mirar una piedra a lo lejos, con los ojos, o de tocar una piedra con la mano. Si yo me meto dentro de la piedra y empiezo a experimentar sensaciones de piedra, soy una piedra, forma distinta de percibir. Una forma corporal de percibir, una forma empática de percibir, muy potente, muy llena de posibilidades y aplicaciones. Y desde el punto de vista mental, yo puedo percibir por explicaciones. O sea, a mí me explican algo y yo percibo. Yo leo un libro y yo percibo. Mente, ideas, conceptos. Pero también a mí me llegan unas percepciones mentales
medio corporales, que se sienten con el estómago, que se sienten con el pecho, que lo hacen a uno experimentar incomodidad, comodidad, ilusión. A todo eso lo llamamos un poquito la intuición, que es la sensación que tengo yo de algo que me está llegando corporalmente y que de alguna manera interpreto como una sensación. Y esto lo podemos sofisticar, lo podemos expandir, vamos a hablar un poquito más adelante de estos temas. Pero entendamos que hay dos formas de percibir. Bueno, y podemos seguir con otras cosas, por ejemplo, las formas de recordar, los recuerdos, la memoria, que es muy importante para nosotros en la vida. Nos trae toda la historia personal y toda la historia universal y toda la historia genética y la historia del universo. Entonces nosotros percibimos recuerdos, nos llegan recuerdos si es en la parte masculina, en la parte mental, en la parte del hemisferio izquierdo, nos llegan muy organizadas las cosas. Nos llegan en forma de palabras, que son conjuntos concretos de información, en forma de fechas, números, que también lo son, en forma de componentes, de partes, del todo, yo lo puedo descomponer, entonces puedo categorizar las partes y así me acuerdo de las cosas, por los componentes que tiene me acuerdo. Entonces yo hago como una composición del lugar y veo dónde está la sala, dónde está la cocina y me acuerdo de la casa. O veo dónde está el color verde, el color amarillo, el color azul y me acuerdo de una obra de arte. Y también están los nombres que son también categorías. Entonces yo me acuerdo de nombres, el nombre de las personas, el nombre de los lugares. Todas esas formas de recordar son muy mentales, son muy de unidades categorizables, identificables, de las cuales yo puedo organizarlas por elementos, primera esta, segunda aquella. Entonces es la forma mental de recordar. Pero hay otra forma de recordar, la forma corporal. En la forma corporal de recordar ya me vienen otras situaciones, me vienen imágenes, caras, me vienen patrones de comportamiento, me vienen aspectos macro, aspectos globales, sensaciones macro. Esa es una forma de recordar distinta a la forma de recordar específica, categórica, categorizada. Aquí me llega macro, me llega por patrones, me llega por conjuntos gráficos, imágenes. Es como la palabra más interesante para categorizar esa parte del recuerdo. Entonces, las dos formas existen y las dos formas tienen interés para nosotros. Entonces, no debemos perder esas posibilidades de las dos formas. También en la manera en que nosotros nos expresamos. Si ustedes observan la expresión mía, yo tengo una forma de expresarme que es verbal, o sea, con la voz, hablando pues. Tengo una forma de expresarme también que tiene que ver con cuentos que yo he hecho, con escrituras que puedo hacer. Yo me puedo expresar por escritos, por historias. Y todo eso tiene mucho que ver con la voz, con las palabras, con los juegos que yo hago verbales. Y es muy importante y este curso se basa mucho en eso. Pero hay más formas de expresarse. Hay muchísimas más formas de expresarse. Por ejemplo, yo me puedo expresar con gestos. Me puedo expresar en forma no verbal. Me puedo expresar con aspectos de dibujos, de símbolos. Entonces, son unas expresiones que no son tan específicas, sino que son un poquito más globales, más difusas. Por ejemplo, los movimientos de mis manos son formas de expresar que tengo yo, diferente a las palabras. Por ejemplo, yo me quedo quieto y hablo, es una forma de expresarme. Esta es otra forma de expresarme. O me expreso con los ojos, o con los gestos de la cara. O soy inexpresivo y digo palabras. Soy inexpresivo y digo palabras. O hago una combinación. Entonces, ahí vamos viendo los distintos aspectos paralelos del sistema nervioso. A ver, un momentico de descanso. Les propongo un ejercicio de contemplación. Miremos este paisaje y pensemos qué significa esto que nos dice.
Podemos adoptar muchas miradas, como todos esos personajes que hay ahí. Hasta la mirada de un animal que se mete entre ellos para apreciar. Muchos personajes, muchas miradas. Y los paisajes varían. Aquí hay otro paisaje para observar y para detectar características. ¿Y qué vemos ahí? Vemos dos soles. ¿Por qué dos soles? Vemos montañas de colores, vemos ríos y a veces estamos atrapados como en un túnel y ese túnel se interpone entre nosotros y la realidad. Y entonces nos ponemos a conversar entre nosotros y no nos damos cuenta de la realidad que nos atropella externamente, pero que está separada de nosotros por un espeso muro. Ahí les dejo pues estas inquietudes. Hay muchos más aspectos por considerar. Otro aspecto importante es la forma en que nosotros manejamos el pensamiento. Y claramente yo creo que todos somos conscientes de eso, vemos como dos formas bien distintas de pensar. Está la forma, digamos, mental de enfocar el pensamiento y está la forma corporal. La forma masculina, digámoslo así, y la forma femenina, la forma, por analogía, izquierda y derecha de pensar. Entonces ahí, por ejemplo, en la forma mental, el pensamiento es lo que llamamos un pensamiento lógico, que tiene una estructura. Es un pensamiento secuencial. Primero va esto, segundo va lo otro, de una manera muy ordenada, de una manera muy estructurada. Y también tiene en esta forma de pensar una verticalidad, o sea, las cosas son como son, organizadas estructuralmente, muy verticales. Y los conceptos tienden a converger, o sea, las ideas que yo expreso tienden a centrarse en un punto que se llama la convergencia. Y cuando yo explico cosas, trato de deducir, o sea, de conceptos generales, voy cerrando y me voy a conceptos muy específicos, muy determinados. Entonces, esta forma de pensar es una forma aguda, una forma bien lineal, bien estructurada, donde lo que me interesa es la idea central, que la voy organizando y la voy estructurando alrededor de ella todo. Entonces, todo va a un punto bien claro, bien estructurado. Esa es como la forma tradicional de pensar y es lo que llamamos el pensamiento claro, pensamiento estructurado, pensamiento lógico. Pero hay otras formas de mirar la realidad pensante. No todo es tan claro. También podemos ver las cosas en tonalidades grises, no blanco y negro, no definido, sino suelto, con un nivel importante de relatividad, con un nivel de alternativas, con la idea de que hay espacios, hay ejemplos, o sea, explicamos y decimos nuestras formas de pensar con ejemplos, con analogías, con imágenes y expresamos cosas en simultáneo, no primero la una, después la otra, después la otra, después la otra organizadamente, sino que podemos mezclar un poquito conceptos creando la sensación de simultaneidad y también podemos pensar o expresar pensamientos de una manera sugestiva, de una manera como sugiriendo, no como convenciendo con una lógica aplastante, sino como sugiriendo posibilidades, como encantando, como dando imágenes de que las cosas pueden ser por ahí, sin preocuparnos tanto de que la persona esté totalmente convencida cuando estamos hablando con ella, sino que la atraigan nuestras formas de expresar, que la traigan nuestras tonalidades, nuestros colores, que la traigan, por ejemplo, las gráficas que le presentamos, en vez de que la traigan los números o la estructura verbal, de pronto lo atraemos con imágenes, con gráficas. Entonces son dos formas de expresar pensamientos distintas. También el tema de la acción. La acción.
Entonces, hay un aspecto de la acción que es muy masculino, muy de la mente, muy claro, y es probar y ejecutar. O sea, probar quiere decir encontrar los argumentos para algo. Y de acuerdo con los argumentos, yo ya sé que es verdad. Y de acuerdo con esa verdad, procedo. Y no tengo ninguna duda. Entonces es pruebo y ejecuto, sin mirar muchas más cosas, sino los hechos. De acuerdo con los hechos, que son las pruebas, tomo las decisiones, ejecuto. Entonces eso me lleva a un accionar, digamos, vertical, basado en la evidencia. Y ahí ejecuto, ahí saco las conclusiones, ahí ya quedó resuelto el problema. Entonces una forma masculina de actuar, donde todo lo tengo claro, en caso de duda, no hay duda, y dale para adelante. Pero hay más formas de actuar. Uno puede, por ejemplo, visualizar, ver alternativas, armar un proyecto. De acuerdo con eso, no ser tan claro de que esto es así, pruebo y ejecuto, sino quizás ver posibilidades, sobre todo ver alternativas y dar el espacio para la duda en la acción, que se traduce en la retroalimentación, las posibilidades que yo tengo de revisar los hechos, de encontrar otras alternativas en la revisión de los hechos y de ver distintas acciones, distintas ejecuciones, no tan vertical, que el hecho número uno sale la acción número uno, sino riqueza de hechos, riqueza de interpretaciones de hechos y en la acción permitir mecanismos de revisión, de retroalimentación, de aprendizaje. Es una forma más suave, más sentida de actuar, más del lado femenino. También en la parte organizativa y estructural de las empresas y de los grupos humanos que nosotros tenemos, como cualquiera de los grupos en que estamos metidos. Entonces tenemos una forma de organizarnos que es muy de tipo normativo, leyes, los recursos que tenemos, el capital de trabajo, el personal, el conocimiento que tenemos. Entonces, de acuerdo con eso, yo estructuro una entidad, una empresa, y si tengo todo eso bien organizado, pienso que me va a salir todo muy bien. Entonces es la forma, digamos, mental de organizar, de estructurarse. Totalmente válida, totalmente necesaria. Pero miremos otros aspectos organizativos que no van tanto por ese lado, que son los aspectos, digamos, más corporales, más de emoción, más de sentimientos, más femeninos de la organización, como son, por ejemplo, la visión y los valores que yo tengo, mis motivaciones al organizarme, el tipo de compromisos en que me voy a meter, el tipo de aspectos novedosos, innovadores y creativos que tengo, que no están tan contenidos en los elementos que hacen la organización, sino en las posiciones, en el entusiasmo, en la calidad de las personas involucradas o de los elementos que tengo. Entonces son elementos complementarios a los primeros que enriquecen totalmente el desarrollo organizacional. También en la forma en que yo defino y presento las cosas, porque yo puedo presentar las cosas de una manera que no haya ninguna duda, o las puedo presentar de una manera un poquito más relativa, hasta más abriendo espacios. Entonces está la forma masculina, la forma mental de presentar es súper clara, asertiva, sin dudas y verbal. En esa forma de expresar, dijéramos que es en blanco y negro. Lo que es. Y es una forma de explicar las cosas, de comentar con los demás, de vender un proyecto, de presentar una idea. Resumen ejecutivo, una página. Me dice qué es lo que tiene que ir y ahí se lo va a mostrar. Pero también hay otras formas de presentar, más basadas en los grises, en los colores, en alternativas, en sugerencias, más gráfica, más integradora, donde yo doy como una visión más macro de lo que quiero presentar, como convocando también situaciones, emociones, movimientos, como una presentación gestual y no únicamente una presentación factual, basada en hechos.
Y en términos de valores, entonces los valores pueden ser unos valores de tipo dominante, como son la expansión, el dominio, el crecimiento, la cantidad. Entonces yo miro esas cosas en lo que estoy haciendo, qué tan grande es, qué tan potente es, qué tantas cosas hay, qué tan lejos llego. Esos son el tipo de valores mentales, masculinos. Pero también hay otro tipo de valores un poquito más calidosos, digamos, en muchos aspectos más humanos, como son la conservación, la asociación, la calidad, la cooperación. Entonces son unos valores que equilibran estos valores un poco más agresivos y fuertes de la parte masculina. Y al final yo tengo lo que se llama el conocimiento del lado izquierdo, que lo llamamos conocimiento reduccionista, porque trabaja por reducción del todo a las partes, por análisis, por descomposición, donde yo entiendo muy bien los componentes y ahí entiendo la totalidad. O la otra visión, que es holística, donde yo entiendo la totalidad o me aproximo a la totalidad y de ahí se desprenden los componentes. Entonces yo creo que ahí les he dado una visión importante de dos aspectos de funcionamiento que nos pueden ayudar mucho a entender la creatividad, como les voy a decir a continuación. Veamos ahora algunas diapositivas, algunos esquemas que nos permiten repasar todo este material. Primero, entender que nuestro sistema nervioso es muy capaz, que es el producto de miles de años de evolución, que es una herramienta muy potente que tenemos y que lo podemos utilizar creativamente y que tiene capacidades insospechadas. Y es muy interesante que lo tratemos de utilizar en la mayor extensión posible, es decir, a plenitud. Estructuralmente, este sistema nervioso tiene dos lados, el lado izquierdo y el lado derecho, que por analogía, por comparación, por posibilidades que se abren, lo podemos entender como la parte corporal y la parte mental, o como la parte femenina y como la parte masculina. Bueno, mirar el trabajo creativo como una danza de opuestos, como en esta pintura, unos negros, unos blancos, van oscilando alrededor de un círculo, se van confundiendo los unos con los otros y se va creando como un conjunto nuevo que no es ni el blanco ni el negro, sino una nueva danza de opuestos unidos. Los hemisferios cerebrales nos evocan este tipo de danza cerebral. Esta danza coherente del sistema nervioso, mirada en un esquema, en una tablita, nos permite visualizar los distintos aspectos y en cada aspecto que domina desde el punto de vista del sistema izquierdo, hemisferio izquierdo, que es la mente, lo consciente, y que funciona desde el punto de vista del hemisferio derecho. Entonces así vemos muchas características que están involucrándose en ahí, que es lo que yo he tratado de explicarles en mi conversación. Estas tablas están disponibles para ustedes, para que las miren en detalle. Miremos, por ejemplo, el tema de las formas de presentar las cosas, que puede ser una forma muy asertiva de presentación, muy en blanco y negro, o una forma más difusa, más variopinta de presentación. Y entonces ahí tenemos los dos esquemas. Y en los aspectos de funcionamiento tenemos las formas de expresarse, las formas de pensar, las formas de actuar, las formas de presentar las cosas, el enfoque de los valores, los tipos de recuerdos que tenemos, aspectos todos con los cuales podemos jugar. Y ahí vemos la gran variedad, y esa gran variedad nos da gran variedad de alternativas.